Solemos pensar que la guerra en Colombia es un caos sin sentido, una suma de odios irracionales, una tragedia inevitable. Pero ¿y si no lo fuera? ¿Y si gran parte de la violencia que marcó la segunda mitad del siglo XX no hubiera sido un accidente, sino el resultado de una decisión política concreta? Una decisión tomada lejos de Colombia. Esta no es la historia completa del país, es tan solo un recorte, un periodo preciso entre 1958 y 1974, 16 años en los que Colombia creyó haber encontrado la solución a su guerra y sembró sin saberlo muchos de los conflictos que vendrían después. Aló, fuerzas revolucionarias izquierdistas de Colombia. La revolución acaba de triunfar en Cali y en Medellín. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán no inicia la violencia, la condensa. Durante más de 10 años, Colombia vivió una guerra sin frentes claros, liberales contra conservadores, no por ideología, sino por el control local, por tierra, por venganzas heredadas. A mediados de los años 50, luego de la dictadura de Rojas Pinilla, las élites llegan a una conclusión brutalmente pragmática. No pueden seguir matándose entre ellas. Es así como en julio de 1956, en Benidorm, España, Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo se dan la mano. Conservador y liberal. Décadas de enemistad resumidas en un primer acuerdo: repartirse el poder. Un año después, en Sitges, el pacto se formaliza. Nace el Frente Nacional, refrendado por el plebiscito de diciembre de 1957. Las reglas son claras. La presidencia se alternará por 4 periodos, empezando por el liberal Alberto Lleras Camargo. Todos los cargos públicos se repartirán en partes iguales. Duración: 16 años. Y funciona. La violencia bipartidista cae de forma abrupta. Las más ilustres voces de los dos partidos tradicionales, en amplio entendimiento, expresan los anhelos de armonía nacional. La competencia desaparece, el poder se vuelve predecible y con el tiempo hereditario. Los apellidos comienzan a repetirse, presidentes que serán abuelos de futuros gobernantes. La paz entre las élites es real, la democratización del poder no. El Frente Nacional no solo detuvo la guerra entre partidos, fue un retorno limitado a la democracia que, al repartir el poder, lo concretó en la misma cúpula. La mentalidad de la Guerra Fría transformaría un problema local de orden público en un frente de batalla global contra el comunismo. Mientras Colombia se cierra por dentro, el mundo cambia por fuera. Enero de 1959. Triunfa la Revolución Cubana. En Washington, el miedo se vuelve política. La respuesta: la Alianza para el Progreso. Desarrollo, obras, créditos. El objetivo oficial: modernizar América Latina. El objetivo real: evitar más revoluciones. Colombia se convierte, junto con Chile, en el modelo estrella de la Alianza. Mayo de 1964. Sur del Tolima. 16.000 soldados con asesoría estadounidense buscan a 48 guerrilleros. La operación no destruye el problema, lo funda. Los sobrevivientes huyen a la montaña, entre ellos Manuel Marulanda Vélez. 2 años después nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. En junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. Mientras los sobrevivientes se reorganizaban en las montañas, el Estado narraba la operación como todo un éxito. Pacificación. El objetivo principal de las Fuerzas Armadas durante el presente año estuvo orientado hacia la total pacificación del país. El Estado quiso eliminar una amenaza marginal, pero creó un enemigo histórico.
Y no será el único. El ejemplo de la Revolución Cubana propició la creación de otras guerrillas, como el ELN y el EPL. Ese mismo año, Camilo Torres Restrepo muere en combate, sacerdote, sociólogo, convencido de que dentro del sistema no había espacio para la justicia social. Que nuestros gritos no se pierdan en el vacío, que nosotros seamos ya un ejemplo de un movimiento revolucionario disciplinado. Vamos entonces adelante, no tanto por Camilo Torres o por Martín Amaya, vamos adelante por la revolución colombiana. El campo colombiano poco cambia, la tierra sigue concentrada, los campesinos siguen sin tierra. El Estado intenta reformar y crea el Instituto Colombiano de Reforma Agraria, INCORA. Reparte créditos, pero la ley ponía énfasis en reubicar campesinos en tierras públicas, no en expropiar los grandes latifundios. Con el presidente Carlos Lleras Restrepo el proceso se acelera. Él era, entre los jefes del Frente Nacional, el más comprometido con la reforma. Su motivación no era solo social, buscaba controlar el desempleo rural para quitarle bases al populismo de Rojas Pinilla. Es así como patrocina la creación de la NUC, la primera gran organización campesina nacional. Sin embargo, al final de su periodo, el patrón de tenencia de la tierra era virtualmente el mismo que al comienzo. Mientras Gabriel García Márquez escribe sobre los pueblos condenados a 100 años de soledad, el campo colombiano confirma esa profecía. El bull latinoamericano lleva la literatura de la región al mundo. Colombia se lee en el extranjero, mientras se desangra en casa. 19 de abril de 1970. El candidato oficial, Misael Pastrana Borrero, se enfrenta a Gustavo Rojas Pinilla, exdictador y líder de la Alianza Nacional Popular, ANAP. Los primeros boletines daban una ventaja clara a Rojas. Sus seguidores salieron a celebrar. Entonces, el gobierno de Lleras Restrepo impuso toque de queda e interrumpió los informes. Cuando regresan, Pastrana ha ganado por un margen estrechísimo, 40.6% contra 39%. Nunca se probó el fraude, nunca se disipó la duda. De esa herida de legitimidad nació el M-19, no campesino, urbano, simbólico. Para el final de los años 70 era inocultable. El Frente Nacional había dejado a un país con un renovado y complejo escenario de resistencia armada. Estamos debiendo la mitad de lo que el país produce, figúrese, ¿cierto? Nosotros creemos que ese déficit fiscal es producto de esa política de que los ricos no le pagan al Estado los impuestos que deben pagar. Los únicos que están pagando impuestos en este país son los pobres de siempre, pequeños, medianos, industriales, ¿cierto? La clase media colombiana y los obreros y empleados, ¿cierto? El Frente Nacional logró lo que parecía imposible, terminar una guerra civil. Fue un experimento político único, pero al cerrar el sistema político y dejar intactas las estructuras de exclusión social y agraria, creó las condiciones para otras guerras, más largas y más complejas. Las guerrillas de los años 60, 70 y 80 no surgieron a pesar del Frente Nacional, surgieron como consecuencia de él. Y la pregunta sigue abierta: ¿puede una solución de orden convertirse en el germen de un nuevo conflicto?